Mientras Elon Musk construye cohetes para Marte, hay personas que están construyendo discretamente pistas de aterrizaje, no para la NASA, sino para sus jets privados. Ellos no programan nada, no venden coches, no lanzan startups, ellos predican. Pero su fortuna es comparable, y a veces supera, al capital de los multimillonarios más audaces de Silicon Valley. Desde Nigeria hasta Texas, desde Lagos hasta Houston, estos pastores no solo prometen el cielo después de la muerte, viven como si el cielo ya les hubiera sido otorgado, con aviones, ciudades, universidades e imperios mediáticos. Hoy, en Luxury Life, una lista cerrada de los sirvientes de Dios, más ricos del planeta, y los miles de millones escondidos bajo sus púlpitos. Y mientras ves el video, puedes decidir quién entre ellos, en tu opinión, se parece más a un empresario que a un pastor. Vida de lujo. TV Joshua, un imperio de satélites y fe, $50 millones. Un pastor ordinario predica los domingos en su pequeña parroquia. TV. Joshua lo hizo de otra manera. Transformó su iglesia en Lagos en un estudio de televisión, un aeropuerto internacional para peregrinos y un imán financiero. La sinagoga iglesia de todas las naciones, Eskeoán, comenzó como un templo, pero muy rápidamente se convirtió en una combinación de culto, centro televisivo y complejo turístico, al que la gente volaba desde otros continentes. A través de su canal Emanuel TV, los sermones, milagros y profecías se transmitían a decenas de millones de espectadores en África, América Latina y diásporas en todo el mundo. El dinero llegaba no como donaciones para una vela, sino como transferencias de decenas de miles, a veces cientos de miles de dólares. La gente enviaba diezmos desde otros países, oraba frente a la pantalla, creía que tocar la televisión podía sanar tan bien como la mano del pastor. Cada transmisión se empaquetaba como una promesa: fe, favor, avance financiero. Para el momento de su repentina muerte en 2021, según estimaciones de periodistas y expertos, su fortuna personal superaba los $50 millones. Incluía un enorme complejo religioso en Lagos, valorado en más de $10 millones, bienes raíces en distritos prestigiosos, una red internacional de ministerios que continuó operando después de su muerte. Incluso su lugar de entierro se convirtió en un objeto de peregrinación. Mármol, detalles dorados, seguridad las 24 horas. El contenido en el que aparece todavía se transmite en línea. Su rostro en las pancartas aún atrae a la gente, y el sistema, recolección de donaciones y transmisiones, continúa funcionando sin pausa. Los críticos lo acusaron durante años de milagros escenificados y finanzas opacas, pero millones continuaron creyendo, porque la fe a veces cuesta más que el oro. Billy Graham, humildad con un presupuesto anual de más de $100 millones. Mucho antes de que los predicadores se convirtieran en estrellas de televisión, hubo un hombre que llenaba estadios tan fácilmente como una banda de rock. Su nombre era Billy Graham. Comenzó en 1949 bajo una carpa de circo en Los Ángeles. En unas pocas décadas, su voz se escuchaba en 185 países, se traducía a 54 idiomas y se transmitía a través de satélites que orbitaban la Tierra como ángeles electrónicos. Reuniones de 90,000 personas, transmisiones en vivo, programas de radio, libros. Todo esto convirtió su nombre en una marca global de fe. A diferencia de los modernos evangelistas del Evangelio de la Prosperidad, a Graham no le gustaba el lujo ostentoso. No lucía gemelos de diamantes ni construía aeródromos personales. Pero la facturación financiera de su ministerio era colosal. Su organización, la Billy Graham Evangelistic Association, tenía un presupuesto anual de más de $100 millones, más de 1,000 empleados. Los regalías de libros y películas aportaban millones más a las arcas del ministerio. Los ingresos personales de libros como Paz con Dios y Tal como Soy se estimaban en sumas multimillonarias. Para el momento de su muerte en 2018, la riqueza personal de Graham se estimaba en aproximadamente $60 millones. Al mismo tiempo, oficialmente recibió un salario modesto durante años, unos $15,000 al año. El resto se asentaba en activos para el reino de Dios, una sede de vidrio y granito valorada en unos $27 millones. Un centro de retiro y capacitación, The Cove, valorado en $70 millones en las montañas de Carolina del Norte. Participaciones en proyectos mediáticos que continuaron generando ingresos después de su muerte. La moneda más valiosa de Graham no era el dinero, sino el acceso al poder.
Desde Truman hasta Obama, 12 presidentes de Estados Unidos lo invitaron a la Casa Blanca. Inauguraba las sesiones del Senado con una oración, calmaba a Wall Street después de las crisis y asesoraba a los políticos sobre temas que decidían el destino del país. Sus últimos años los pasó en una simple cabina de madera que costó $125,000, con una vista no de áticos, sino de pastizales, pero aún conectado al imperio mediático que le sobrevivió. Enoch Adeboye, el profeta silencioso con una ciudad de $250 millones. Él no grita ni hace espectáculos, pero cuando Enoch Adeboye habla, millones de personas en todo el mundo bajan la cabeza para orar. Como líder de la Redeemed Christian Church of God, RCCG, supervisa una de las redes pentecostales más grandes del planeta, iglesias en casi 200 países, decenas de miles de parroquias, desde Nigeria hasta Londres y Los Ángeles. Su fortuna personal se estima en aproximadamente $65 millones. Pero el lujo principal de Adeboye no está en los logotipos de las marcas, sino en la escala de sus propiedades. La iglesia posee cientos de hectáreas de tierra de élite en Nigeria. La joya principal, Redemption City, esencialmente una metrópolis cristiana separada, sus propias carreteras, policía y bancos, vivienda para decenas de miles de personas, infraestructura valorada en más de $250 millones. En su centro, un auditorio gigante al aire libre diseñado para más de 3 millones de personas. Esto ya no es solo una iglesia, sino una ciudad de oración. Supervisa la Redeemers University, una de las mejores universidades privadas del país. Las matrículas, las donaciones, las fundaciones. Todo esto crea un poderoso ecosistema educativo religioso, valorado en aproximadamente $50 millones solo por la universidad. A pesar de la modestia externa, Adeboye utiliza un jet privado Gulfstream, valorado en alrededor de $45 millones. Sus casas están escondidas dentro de los recintos de la iglesia, cuidadosamente custodiadas, y se ven bastante modestas por fuera. Su fuerza, en la lealtad silenciosa, pero absoluta, de millones de personas. Construyó un imperio no con espectáculos o gritos, sino con un culto a la obediencia y la disciplina, extendido por generaciones. Benny Hinn, un espectáculo de sanidad y una fortuna de $70 millones. Un movimiento de la mano, y toda una fila de personas cae al suelo. Estadios inundados de luz, música, lágrimas, gritos, estoy sanado. Benny Hinn convirtió la idea de los milagros de sanidad en un espectáculo global que se realizaba simultáneamente en arenas y en la televisión. Sus cruzadas son una mezcla de servicio de adoración, concierto y proyecto televisivo de alto presupuesto. En sus mejores años, su ministerio generaba, según estimaciones, más de $100 millones anuales, donaciones, ventas de libros y discos, conferencias pagadas, derechos de televisión. La fortuna personal de Hinn se estima en aproximadamente $70 millones. Este dinero le aseguró un estilo de vida más parecido al de un dueño de fondos que al de un pastor. Una mansión frente al mar en Dana Point, California, por $10 millones, jets privados por valor de más de $30 millones, suites de hotel que cuestan $20 a $25,000 por noche, pagadas, según los documentos, como gastos del ministerio. Tal escala no pasó desapercibida. En 2007, sus actividades fueron investigadas por el Senado de los Estados Unidos. Las autoridades investigaban si las donaciones de los creyentes se gastaban en lujos personales. No hubo cargos oficiales, pero la imagen de opacidad financiera se hizo visible para todo el mundo. A pesar de las críticas, millones continuaron viendo sus transmisiones. Algunos lo llamaron manipulación, otros, prueba del poder de Dios. Una cosa es clara. Benny Hinn convirtió la sanación por fe en una marca a nivel de corporación global. Creflo Dollar, cuando el apellido coincide con el Evangelio, $80 millones. El apellido de este hombre es Dollar, y predica el Evangelio de la prosperidad, donde el favor de Dios se mide en metros cuadrados y caballos de fuerza del motor. Creflo Dollar, fundador de la World Changers Church International en Atlanta. Su iglesia tiene decenas de miles de miembros y en el mundo, millones de espectadores vía satélite, transmisiones y conferencias. Su fortuna personal se estima en aproximadamente $80 millones.
Vive según su propia doctrina, varias mansiones, incluyendo una casa en el condado de Elite de Fayette, Atlanta, valorada en varios millones de dólares, bienes raíces en Nueva York y California, automóviles de lujo, incluyendo un Rolls-Royce, lo principal, un jet privado, Gulfstream G650, valorado en unos 65 millones de dólares. En un momento, incluso instó públicamente a los creyentes a ayudar a sembrar para un nuevo jet. El argumento era simple: si Jesús viviera hoy, no montaría en un burro. Simultáneamente, sus libros como 8 pasos a la vida que siempre soñaste se venden en cientos de miles de ejemplares, y sus sermones parecen discursos de un orador principal de Fortune 500. Los críticos ven en esto un negocio privado bajo la apariencia de una iglesia. Los partidarios hablan de las leyes de la siembra y la cosecha. Pero el hecho permanece. Creflo Dollar convirtió la fe en una marca de lujo, donde la bendición no es una imagen, sino activos concretos. Chris Oyakhilome, el pastor que construyó un universo mediático, 90 millones de dólares, trajes elegantes, presentación impecable, una voz que hace callar a todo un salón. Chris Oyakhilome ya no es solo un pastor, sino un magnate de los medios con túnica. Su ministerio, Christ Embassy, creció de un pequeño grupo de oración en Lagos a la corporación Love World Inc., sus propios canales satelitales, casas editoriales, un sello discográfico, aplicaciones y plataformas en línea. Sus canales de televisión se transmiten en más de 100 países, y los programas diarios son vistos por decenas de millones de personas. La fortuna personal de Oyakhilome se estima en aproximadamente 90 millones de dólares. Y esta riqueza se reúne de muchos arroyos, diezmos y donaciones de un rebaño internacional, regalías del devocional diario Rapsodia de Realidades, distribuido en más de 1000 idiomas, un negocio musical que lanza estrellas de la escena cristiana africana, venta de libros, conferencias, derechos mediáticos. Su estilo de vida refleja completamente su mensaje de subir de nivel. Un jet privado valorado en más de 40 millones de dólares. Una colección de automóviles de lujo, incluyendo Bentley y Mercedes Maybach. Varias mansiones. Una en un complejo privado en Lagos, valorada en más de 10 millones de dólares. Los escándalos tampoco lo han evitado. Un divorcio muy publicitado, conflictos internos en la iglesia, acusaciones de estilo de gestión autoritario y lujo excesivo. Pero su núcleo de seguidores se quedó con él. Los atrae su carisma, la escala mediática y la promesa de éxito sobrenatural. Joel Osteen, una sonrisa por valor de 100 millones de dólares. Él no grita, no asusta con el infierno, no amenaza con los juicios de Dios. Él simplemente sonríe. Esa sonrisa, transmitida a más de 100 países, hizo de Joel Osteen uno de los pastores más reconocibles de la tierra. Heredó la pequeña iglesia de su padre en Houston, luego la transformó en Lakewood Church, un gigante con 16,000 asientos, ubicado en una antigua arena de baloncesto, cuya renovación costó más de 100 millones de dólares. Formalmente, Osteen no recibe un salario de la iglesia. Su riqueza, aproximadamente 100 millones de dólares, se construye sobre otras cosas. Libros superventas, el primero de los cuales, Tu mejor vida ahora, vendió más de 8 millones de copias y generó decenas de millones. Presentaciones pagadas, acuerdos mediáticos y derechos de contenido. Vive en una mansión de aproximadamente 1,700 metros cuadrados en el prestigioso distrito River Oaks de Houston, valorada en aproximadamente 14 millones de dólares. 6 dormitorios, 3 ascensores, mármol, madera costosa, paisajismo como en un hotel boutique. Conduce automóviles premium, aparece regularmente en los principales canales de televisión y con estrellas como Oprah. Durante el huracán Harvey en 2017, enfrentó una ola de críticas porque la iglesia no abrió inmediatamente sus puertas como refugio, pero su audiencia se quedó con él. A la gente le gusta el evangelio sin el látigo. Que Dios quiere que te sientas mejor, vivas mejor y ganes más. Osteen no vende miedo, vende esperanza, empaquetada en una voz suave, imágenes cómodas y tiradas de millones de copias. David Oyedepo, el pastor que construyó su propia ciudad, 150 millones de dólares. En Nigeria, simplemente lo llaman papá, pero en esencia, es el jefe de uno de los holdings religioso-educativos más poderosos del continente.
David Oyedepo. Fundó Winners Chapel International y con ella, lo que hoy se llama Canaanland, un territorio de aproximadamente 10.500 acres, el templo principal, Fe Tabernáculo, con más de 50.000 asientos, un exposeedor del récord mundial de capacidad, bancos, editoriales, viviendas, escuelas, universidades. Todo esto se valora en más de $200 millones. Su fortuna personal, unos $150 millones. Principales fuentes, una red de iglesias y donaciones. La casa editorial Dominion Publishing House, que imprime sus libros, muchos de los cuales son obligatorios en sus propias instituciones educativas. 2 universidades prestigiosas, Covenant University y Landmark University, con altas matrículas y estatus de élite. Oyedepo viaja en jets privados, incluyendo un Gulfstream 5, que vale decenas de millones. Posee bienes raíces en Nigeria, Gran Bretaña y Estados Unidos. Los partidarios lo llaman un ejemplo de cómo Dios recompensa la fidelidad. Los críticos dicen que construyó una ciudad-corporación donde la fe y el dinero están fusionados de tal manera que uno no puede existir sin el otro. Pat Robertson, el predicador que entró en política. $200 millones. Pat Robertson es un ejemplo de cómo un predicador puede convertirse en un actor político a escala nacional. Creó la Christian Broadcasting Network, CBN, y el programa The 700 Club, una mezcla de noticias, predicación y comentarios políticos, transmitido en más de 100 países. Su fortuna se estima en aproximadamente $200 millones. Y esto no son solo donaciones. Los ingresos de la CBN por publicidad, donaciones y venta de contenido, sus propios activos mediáticos, negocio musical e incluso proyectos mineros en África, a menudo mencionados por periodistas. En 1978, fundó la Regent University, una universidad privada con una capitalización de cientos de millones de dólares, donde estudian futuros abogados, periodistas y políticos. Muchos graduados luego trabajaron para el gobierno y grandes corporaciones. En 1988, Robertson mismo se postuló para presidente de los Estados Unidos, usando su audiencia religiosa como base política. No ganó, pero fortaleció seriamente la influencia política de la derecha religiosa en América. Vivió de manera rica, pero no llamativa, una finca en Virginia por varios millones de dólares, un estilo de vida reservado, apariciones públicas que siempre generaban audiencia y atraían donantes. Pat Robertson mostró: la fe puede no solo ser un asunto personal, sino también una herramienta para influir en la economía y la política de todo un país. Kenneth Copeland, su propia pista de aterrizaje y una fortuna de hasta $760 millones. Y finalmente, el hombre que está al final de su propia pista de aterrizaje en Texas, el viento pasando las páginas de su Biblia con cantos dorados y jets privados brillando a su espalda. Kenneth Copeland. Las estimaciones oficiales de su riqueza varían, pero a menudo se cita la cifra de hasta $760 millones, un nivel en el que, en términos de activos líquidos en ciertos momentos, podría rivalizar con los principales multimillonarios tecnológicos. El dinero fluye de su ministerio, Kenneth Copeland Ministries, transmisiones de televisión, suscripciones de streaming, líneas telefónicas de donaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ventas de libros y productos de audio que generan, según estimaciones, millones anualmente. Su libro, Las leyes de la prosperidad, y otros materiales se convirtieron en el núcleo de toda una ideología. Cree en grande, da en grande, recibirás aún más grande. El lujo que lo rodea es parte del mensaje. Una mansión junto al lago cerca de Fort Worth, valorada en aproximadamente $6 millones, se encuentra en tierra propiedad de la iglesia y está exenta de algunos impuestos como propiedad religiosa. Almacenes, estudios, enormes hangares, el orgullo clave, su propio aeródromo valorado en unos $17 millones y varios jets privados, incluyendo un Gulfstream 5. Una vez declaró que no vuela en vuelos comerciales porque los aviones comerciales son como un tubo lleno de demonios. Los creyentes vieron en esto un cuidado de la concentración espiritual. Los críticos, el máximo grado de desconexión de la realidad de su rebaño. Como sea que te sientas al respecto, su teología de la pista de aterrizaje suena así: si crees en grande y das en grande, entonces Dios está obligado a elevarte a la altitud de un jet ejecutivo.
Cuando la fe construye imperios. Predican humildad, pero se mueven en caravanas. Hablan de tesoros celestiales, pero poseen ciudades, universidades y aeródromos privados. Mientras sus feligreses apartan el diezmo de su salario, estos pastores firman facturas por jets, villas y complejos mediáticos por sumas con 7 y 8 ceros. Esto ya no es solo religión, es una industria donde la fe es marketing, la esperanza es el producto, la lealtad de millones es el activo principal. Dime honestamente, ¿qué te sorprendió más? ¿La cantidad de aviones? ¿La escala de las ciudades privadas? ¿O el silencio alrededor de estas cifras? Si te gustó el nuevo episodio, puedes ver los anteriores sobre los yates más caros, los autos, las personas ricas y en qué gastan su dinero y cómo viven. Descubre el mundo del lujo en nuestro canal para los más ricos. Gracias por ver.